Paz de Cristo, hermanos. Mi nombre es Arturo González y soy miembro de la Iglesia Salvo por Fe. Les doy la bienvenida a la lección número 15, la oración, primera parte. Nuestra base bíblica es Filipenses 2:10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En esta lección, hermanos, vamos a ver 5 puntos muy importantes. 1. ¿En qué nombre se debe de orar? 2. ¿Cómo debo orar? 3. ¿Cómo presentarnos ante Dios? 4. ¿Por qué debo orar? 5. ¿Cuándo debo orar? Y 6. ¿Cuándo llega la respuesta? Antes de comenzar, hermanos, tenemos que definir qué es la oración. La oración es una práctica con Dios, es una conversación íntima con Él, donde usted debe tener la certeza de que lo escucha y ocupe sus palabras, ocupe su entendimiento, no importa. Lo importante es que lo haga con fe y con humildad. La oración, hermanos, no es un rezo. Un rezo es la repetición de la oración de otra persona. Y Dios no quiere eso. Él quiere que con sus propias palabras exprese lo que quiere hablar con Él. No se base en oraciones de otras personas. Hágalo usted mismo con sus propias palabras. En el Salmo 6:9 dice, Jehová recibirá la oración. Tenga la certeza de que Dios va a recibir su oración. Lo mismo dice en Primera de Reyes 8:49. Jehová oye desde los cielos la oración y súplicas. Amén. Bueno, vamos a comenzar. ¿En qué nombre debemos orar? En la Biblia se menciona el nombre de Dios de muchas formas. Por ejemplo, está el nombre de El Elohai, Elohim, Elohim, Adonai, Jehová, etc. Esos son varios nombres que ha recibido Dios durante los tiempos de la Biblia. Y sin embargo, en Juan 3:14, en el versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ahí dice que tenemos que pedirlo en su nombre, ¿sí? Para que Él haga las cosas. En Juan 15:16 dice, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quiere decir que también necesitamos un nombre para que Él nos dé. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Eso qué quiere decir? Que si se la pasa usted orando y nunca le dice en qué nombre va a hacer su oración, para Él no es recibida la oración. El nombre que tenemos que utilizar nosotros es un nombre especial. Es un nombre que tiene un significado superior a cualquier otro nombre que usted conozca. En Filipenses 2:9 dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en Efesios 1:21 dice así, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esas son las características del nombre que tenemos que utilizar nosotros en cada una de nuestras oraciones. En muchas partes y muchas personas hacen oración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, inclusive en el nombre de Dios. Sin embargo, todo eso no es ningún nombre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nombre que nosotros tenemos que ocupar para nuestras oraciones? En Colosenses 3:17 es donde encontramos esa respuesta, hermanos. Y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, esa palabra nos dice, hermanos, que la palabra o el nombre que tenemos que utilizar nosotros para que las oraciones sean oídas y contestadas tiene que ser en el nombre de Jesús. Número 2. ¿Cómo debo orar? Es algo muy importante que tenemos que entender. ¿Cómo debemos orar, hermanos? 1. En Mateo 6:9-13 menciona lo siguiente. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esas palabras se las dijo Jesús a sus apóstoles, como un ejemplo de la oración, de lo que debe de incluir una oración. No quiere decir que esa es la oración que tiene que decir siempre, no, es un ejemplo de cómo nos tenemos que dirigir a Dios por medio de la oración. Hay muchas veces que las personas no saben qué decir cuando se empieza a orar, no saben cómo comenzar, o no saben qué hacer, o cómo hacerlo, ¿sí? Antes de decirle cómo, tome en cuenta lo siguiente. Recuerde que la oración, todas las oraciones son contestadas por Dios. Ese es el primer punto, y muy importante, que Dios escucha todas las oraciones. Segundo punto muy importante, que usted tiene que expresarse con sus propias palabras, ¿sí? Hágalo de su forma, como usted lo entienda. Y tercero, y muy importante, recuerde que lo escucha alguien que lo ama de manera incondicional. Si usted tiene esas tres cosas en su mente, la oración que usted va a ser eficaz, ¿sí? Recuerde que Él escucha, hágalo con sus propias palabras, y recuerde que Él es alguien que lo ama de manera incondicional. ¿Qué es lo que tiene que incluir en su oración? 1. Adore al Señor. En Salmo 66:4 dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti. Esa es una forma de adorarlo. En 2 de Crónicas 7:3 dice: se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y hablaron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esas palabras son de adoración al Señor. Amén. 2. ¿Qué tiene que decir en su oración? Reconozca y alabe su grandeza. El Salmo 43:4 dice: entraré al altar de Dios, de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El Salmo 86:12 dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Esos dos textos, hermano, reconocen y alaban su grandeza de Dios. Número 3. Cuéntale a Él tus necesidades. En Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración, hermanos, es un acto muy importante en donde nosotros podemos decirle todas las cosas que queramos pedirle al Señor. La necesidad de nuestro trabajo, de salud, de nuestra familia, por la iglesia, por nuestros bienes. Todas las cosas que usted necesite que Dios haga algo, ese es el momento en que usted tiene que decirlas. ¿Qué otra cosa tiene que incluir en una oración? Darle gracias. Y eso, gracias, ¿por qué? Por esa razón, hermanos, porque en Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la que tenemos que agradecerle a Dios en nuestras oraciones. Amén. Bueno, punto número 3, hermanos: ¿cómo presentarnos ante Dios? A. Con confianza y fe en que Él cumplirá. Efesios 3:12 menciona, dice: teniendo fe en Cristo, podemos estar con confianza en la presencia de Dios. Eso nos está dando, esa explicación nos la da en ese texto, en Efesios 3:12. Hebreos 4:16 también nos menciona algo similar. Dice: acerquémonos confiadamente al trono para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. ¿Sí? En esos dos demostramos la confianza a Dios. ¿De qué otra forma nos presentamos ante Dios? Con alegría, hermanos. En Hechos 2:28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Sí? Ese es un requisito que nosotros vamos a tener cuando estemos orando ante Dios. Vamos a ser alegres. ¿Qué otra cosa tenemos que, de qué otra forma nos tenemos que presentar ante Dios? Con gozo cumplido. El Salmo 5:3 dice: presentémonos delante de Dios y seamos pacientes.
Salmo 17:6 dice: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. ¿Sí? Ahí estamos convencidos de que Dios nos va a escuchar. ¿De qué otra forma nos podemos presentar ante Dios? Con las manos levantadas. En 1 de Reyes 8:54 nos cuenta la historia de Salomón, que cuando terminó su oración delante del altar, él terminó con las manos levantadas. Y en Mateo 6:5 es la otra forma en la que nos presentamos ante Dios. Mateo 6:5 al 8 dice lo siguiente, hermanos. Algo muy importante que tenemos que reflexionar en esto. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? Esas son las formas en las que tenemos que presentarnos ante Dios, hermanos. Otra forma de la que tenemos que presentarnos es con humildad, con humillación. La palabra humillación no es un término despectivo, hermanos. La palabra humillación en la Biblia se refiere a que nos tenemos que despojar de toda nuestra vanidad, de toda nuestra grandeza, de todo nuestro vanagloria. Todo eso lo tenemos que despojar para poder entrar con una actitud de humildad, una actitud de humillación, dice la Biblia. En 2 de Crónicas 7:14 menciona: dice Dios: si mi pueblo me buscare y se humillara y se arrepintieran de sus pecados, entonces escucharé sus oraciones y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros no tenemos esa actitud de humildad en nuestras oraciones, Dios no nos va a escuchar. Va a saber que estamos orando, pero Él no va a ver que nuestra actitud es de humildad, sino de vanagloria o de altivez. Él lo que Él quiere es que seamos humildes, y de esa forma Él inclinará su oído hacia nuestra oración y Él nos va a responder. ¿Sí? Y no solamente eso nos va a responder, sino que dice: y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuál es nuestra tierra ahora? Nuestra tierra es nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros bienes, ¿sí? Lo que amamos. Y si nosotros la ponemos en manos de Dios, Él va a sanar nuestra tierra. Y por último, ¿de qué otra forma nos presentamos ante Dios? Como los profetas. En Daniel 6:10, cuando oyó el edicto firmado, entró a su casa, se arrodilló y oraba y daba gracias delante de su Dios 3 veces al día. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Muy importante. Daniel tenía un lugar específico para orar. Daniel tenía un lugar íntimo en el cual se comunicaba con Dios por medio de la oración. Así lo tenemos que hacer nosotros. En nuestro hogar debemos tener un lugar exclusivamente para la oración, un horario determinado para la oración, en donde podemos tener una intimidad en una oración con Cristo, y en ese momento Él nos va a poder responder. Durante todo el día podemos estar orando, mientras vamos en el trabajo, en nuestro trabajo, mientras comemos, pero tenemos que darle un tiempo de intimidad a nuestro Señor en un lugar específico, en su hogar, ya sea en los pies de su cama, en su sala, en un rincón de su casa, en donde usted de rodillas esté orando de una manera íntima con Dios. Esas son las formas en las que nosotros nos podemos presentar ante Dios. Punto número 4, hermanos. ¿Por qué debemos orar? En primer lugar, tenemos que orar porque dice la Biblia que debemos hacerlo. En Romanos 14:11 dice: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Que se doblará toda rodilla es una posición de humildad. Y toda lengua confesará a Dios. Quiere decir que vamos a estar de manera humilde hablando con Él, porque así pide la Biblia que lo haga. ¿Por qué debe de orar?
porque es una seguridad, porque es una necesidad personal. Recuerden que la oración es el único medio que tenemos nosotros los hombres para comunicarnos con Dios. Es la conexión entre lo carnal con lo espiritual. Así es como nos une esa conversación y cómo estamos unidos con Dios. En Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué debemos orar? Porque la oración tiene poder, hermanos. Y créanme que sí tiene poder. En Santiago 5:13 dice, 5:13 al 16, dice de esta forma, hermanos: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, en ese nombre. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros vivimos una vida digna, una vida en el camino del Señor, nuestra oración es de poder. ¿Y por qué es de poder la oración, hermanos? Bueno, porque por medio de la oración podemos sanar, porque por medio de la oración podemos santificar, porque por medio de la oración podemos abrir prisiones, porque por medio de la oración podemos echar afuera demonios, podemos quitar las tentaciones, porque podemos calmar las tempestades, porque podemos detener al sol y la lluvia, porque por medio de la oración, hermanos, podemos encontrar la salvación, porque por medio de la oración podemos cambiar el juicio de Dios, porque por medio de la oración podemos pedir ayuda en nuestros problemas, porque por medio de la oración podemos prolongar la vida, hermanos. Hechos 9:40 menciona algo muy importante aparte de lo que hace la oración, que tenemos que hacer en la oración. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose a él, al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Esa oración que hizo Pedro, ¿qué es lo que hizo? Prolongó la vida de Tabita. Así de sencillo. Resucitó a Tabita y volvió a vivir más tiempo. No dice la Biblia cuánto, pero vivió más tiempo. Punto número 5, hermanos. ¿Cuándo debo de orar? ¿Sí? ¿Habrá un momento en el que se permita que el cristiano no ore? Yo creo que no. En todo momento tenemos que orar. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Dice: en todo tiempo. Todo tiempo. Al despertar, como dice Salmo 5:3. Cuando me sienta débil, en Mateo 26:41. Al levantarse, en Salmos 3:5. Al ir en camino, Salmos 37:5. Al acostarse, Salmos 4:8. Al comer, como acción de gracias, 1 Timoteo 1:4, del 4 al 5. ¿Y bajo qué razones podemos estar orando? Nosotros podemos orar cuando tomamos decisiones importantes, para bendecir a otros, cuando haya pruebas o tentaciones, cuando las cosas vayan bien, cuando recibamos bendición de Dios, al estar trabajando en casa o en el templo, cuando veamos calamidades en otras personas. Esas son las razones por las que nosotros tenemos que orar, ¿sí? Y la oración de poder. Punto 6, hermanos. ¿Cuándo llega la respuesta? La respuesta siempre llega, hermanos, y son tres opciones. Dice: a veces sí, Dios acepta la oración; a veces no, a veces Dios no acepta la oración; y a veces Dios dice: espera. Cuando dice que espera, por ejemplo, lo dijo en Samuel 14:37, en 1 Samuel 14:37, donde dice que el rey Saúl consultó a Jehová sobre sus enemigos. Sin embargo, Jehová no le dio respuesta ese día. Él le dijo: espera mi respuesta. ¿Sí? Otra de las respuestas es sí. Cuando Dios dice que sí, pues el cristiano se alegra, porque es lo que pide y se le es cumplido, ¿no? Entonces, es la razón por la que estamos felices cuando oramos.
En Proverbios 15:23 lo menciona: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. En Proverbios 16:1 dice: del hombre sean las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En Isaías 38:5, Isaías le dice al rey Ezequías que Dios escuchó su oración y que le añadirá 15 años a su vida. ¿Sí? Ahí fue una oración en donde dice: cambió el juicio de Dios. La oración que hizo el rey Ezequías cambió el juicio de Dios. En Isaías 58:9 menciona cuando Isaías hablaba al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, y decía: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Sí? Esas cosas tenemos que quitarlas para que la oración llegue a Dios. Y la otra respuesta que Dios da es no. Obviamente es la respuesta que menos queremos. Sin embargo, hay ocasiones en que Dios dice que no. Y lo dice por varias razones. Dice: se entristece el cristiano cuando recibe la respuesta de no. ¿Por qué? Porque espera que diga que sí. Sin embargo, y eso lo dice porque en Juan 16:24 dice: pedid y recibiréis. Entonces, si dice uno: yo pido y voy a recibir, entonces ¿por qué recibe una respuesta negativa de Dios? ¿Sí? Y esa respuesta nos la da Santiago 4:3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites y pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchas veces pedimos nosotros para un deleite carnal, ¿sí? Para un pecado. Y Dios sabe que si te concede lo que pides, puedes lastimarte, te puedes perder, te puedes tener una debilidad espiritual, puedes tener una consecuencia negativa, te puedes separar del camino de Dios. Es por eso que Él prefiere no darte lo que pides, para que no te pierdas. A veces sabemos eso, a veces inconscientemente lo estamos pidiendo, y Dios sabe eso. En 1 Samuel 28:6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Sí? No le llegó la respuesta al rey Saúl, ni por sus sueños, ni por la piedra Urim, que es la respuesta, la piedra que ocupaba Jehová al sacerdote para decirle que sí aceptaba o no, o sí aceptaba sí concedía la petición, o ni siquiera lo respondían tampoco por profetas. En conclusión, hermanos, ¿qué es la oración? La oración es algo fundamental para el cristiano para conectarse con Dios. La oración restablece y fortifica la relación con Cristo. La oración nos hace entender su palabra. La oración es poder de Cristo. Teniendo ese poder podemos hacer milagros. Pero recuerde que tenemos que estar en una actitud de humildad y estar bien con Dios. En Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ese es el nombre que tenemos que usar cada vez que hagamos una oración. Apocalipsis 5:8 dice: la oración y la alabanza siempre deben de ir de la mano, ¿sí? Adorarlo y alabarlo es algo que debe ser incluido en la oración. En 1 de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ya por concluir, hermanos, en 1 Timoteo 2, versículo 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mi deseo, hermanos, es que Dios los bendiga, que los llene de bendiciones. Gracias.